Mire, el análisis dice, se hubiese retirado intempestivamente del lugar de los hechos. O sea, está refiriéndose a los propietarios, ¿no es cierto? Dice que si ejecutado un operativo de control, se aprendieran mercancías y sus propietarios, dice, se hubiesen retirado intempestivamente del lugar de los hechos sin proporcionar datos de su identificación. No se elaborará el recibo de aprehensión, pero se dejará constancia en el parte de aprehensión de los hechos ocurridos. Es decir, si ya no fue posible emitirle el recibo, debe constar por cuál es la razón que no fue posible entregarle el recibo a la persona que fungía como propietario. 5.4. Para el inicio de un control aduanero, el Cuerpo de Vigilancia Aduanera deberá generar la orden de patrulla, orden de trabajo, conforme se indica en el procedimiento documentado manual específico para efectuar patrullajes en zona secundaria. Ya fue analizado este manual que también eh, que también se puede solventar alguna inquietud en el instructivo. También hay un instructivo del tema de los patrullajes, ¿no es cierto? Este manual todavía sigue vigente, ya fue analizado. En el caso de la Dirección Nacional de Intervención se elaborará una orden de control. Entonces, mire, hay orden de patrulla, hay orden de trabajo y hay orden de control. Nosotros como Cuerpo de Vigilancia Aduanera generamos una orden de patrulla cuando en la planificación de patrullajes está proyectado o está planificado salir a hacer controles fijos, controles móviles, allanamientos, atender una alerta. Entonces tenemos que generar una orden de patrulla, ¿no es cierto? Y la orden de trabajo es cuando en un control fijo, háblese del puente internacional de Rumichaca, de la base operativa Chacras, que son puntos donde ejecutan el control fijo. Háblese del CEBAP de San Miguel. Entonces ahí tiene que generar una orden de trabajo. Ahora bien, ¿cómo nosotros organizamos este tema de la orden de trabajo? La orden de trabajo usted la genera como respaldo de que en realidad usted estaba trabajando bajo una orden. Hay casos que en realidad en un control fijo usted hace una aprehensión. Por ejemplo, aún estando en zona primaria, usted hace una aprehensión. ¿Por qué se dan estos casos? Se dan estos casos porque la mercancía vino oculta. O sea, en el vehículo hubo una clara intención de evadir el control. De tal manera que se han ingeniado a hacer una caleta. La caleta está en función de cambiar la estructura original del carro. Entonces ahí generan una caleta y esa es una clara muestra de que la persona que vino transportando esa mercancía y que el vigilante aduanero, el técnico operativo aduanero detectó, puede perfectamente realizar la aprehensión, ¿no es cierto? Inicia el proceso de aprehensión. Para ello debe generar una orden de trabajo. Obviamente el sistema de Ecuapaz es flexible, de cierta manera es flexible, porque por ejemplo, hoy es 1 de junio, el 1 de junio fue el hallazgo, llamémoslo así, la aprehensión fue a las 5 de la mañana, y hoy llevamos
Hoy llevamos, por ejemplo, las 8 de la mañana. Entonces, el sistema Ecuapaz le permite generar la orden de trabajo. Cuando es un control fijo, usted tiene que generar una orden de trabajo. Tiene los mismos elementos constitutivos. Ahí se habla de la jurisdicción, del tiempo, de quiénes van a integrar esa orden, pero esa es la diferencia. La orden de trabajo es cuando tú lo realizas en un control fijo y la orden de patrulla cuando sales a zona secundaria a realizar patrullajes. Entonces, vuelvo y repito, cuando se da un evento en un control fijo, entonces hay la flexibilidad de generar a las 8 de la mañana esta orden de trabajo o esta orden de operativo para el cuerpo de vigilancia aduanera, pero hay la opción de modificarlo. Y al momento que usted le modifica, no, pues este hallazgo se fue a las 5 de la mañana, entonces usted le hace el cambio. Este cambio puede hacerle siempre y cuando no esté registrada, es decir, hay opciones de generada, registrada y enviada, ¿no es cierto? Entonces, antes de ser registrada, usted puede modificar la hora. Entonces, no fue a las 8 de la mañana que iniciamos este operativo o para respaldar esa aprehensión. Entonces, vamos a hacer una modificación a esa orden de trabajo. Entonces, lo ponemos en vez de 8 de la mañana, le ponemos 5 de la mañana y ponemos registrar, enviar. Ahí ya está prácticamente sacramentada la orden de trabajo y ya usted en el parte de aprehensión puede poner en cumplimiento a orden de trabajo número y hay una secuencia, ¿no es cierto? Más adelante vamos a analizar la secuencia. 5.5. Si en el operativo de control se detectara que existen mercancías de origen extranjero que no pueden justificar la legal importación o legítima adquisición en el país, se dispondrá la aprehensión de mercancías y todos los elementos de convicción o evidencia de la comisión del delito o infracción aduanera. Esto ya lo sabemos, también se encuentra en el COFSI, también se encuentra en el COIP. En el COIP nos interesa mucho a nosotros por el tema de las multas, de las sanciones, ¿no es cierto? Y en el COFSI hay el tema ya de cuándo el evento se catalogaría como una contravención aduanera. El 5.6. En el proceso de aprehensión de mercancías se deberá elaborar el recibo de aprehensión. En el anexo 1 está, ya le vamos a analizar, el anexo 1 vamos a analizar más adelante, el cual se identifica con la numeración de la orden de patrulla, lo que les hablaba, u orden de trabajo. U orden de control. Acuérdese que la orden de control es para los compañeros que trabajan en intervención y van a hacer se puede decir, un control posterior en algún local comercial. Entiéndase que las actividades y las atribuciones que tiene intervención es una vez que han hecho un análisis histórico de empresas. Entonces ellos determinan que vamos a ir a ejercer control en X almacén para verificar las declaraciones aduaneras de importación, su manejo contable, su manejo de inventarios. Entonces ese control debe hacerle intervención para que de cierta manera el almacén que es intervenido no se preste para almacenar mercancía o para mezclar mercancía importada legalmente con mercancía ingresada de contrabando. Entonces es un control posterior que hace intervención, luego de un análisis histórico. Y constará de 2 ejemplares. El recibo original deberá ser entregado
al transportista, tenedor o propietario de la mercancía. En su caso de estar presente, si está presente, tenga el original para usted. Y la copia deberá ser cargado en el sistema informático Ecuapaz. Eso sí se lo está haciendo, hay un personal especializado y que hace este proceso. 5.7. Al entregar el recibo de aprehensión por parte de la autoridad del control, debe informarse al transportista, tenedor o propietario de la mercancía aprehendida que será puesto inmediatamente a disposición de la servidora o el servidor a cargo de la dirección distrital respectiva. Entonces tiene que en el parte hacer mención. Se le informó a quien funge de propietario que vamos nosotros a poner a órdenes de la dirección distrital, ejemplo, Tulcán, ejemplo, Puerto Bolívar, ejemplo, Huaquillas. Y para los casos que corresponda, se le hará conocer al transportista, tenedor o propietario de la mercancía aprehendida que debe presentar en el término de 72 horas. Este plazo todavía está, este término todavía está vigente, 72 horas ante la dirección distrital competente los documentos habilitantes que le permitan confirmar su legal importación o legítima adquisición en el país. ¿Por qué habla de legal importación? Puede presentar la declaración aduanera de importación. ¿Y por qué habla de legítima adquisición? O la factura, una factura comprada en X empresa, ¿no es cierto? Entonces, aquí toca analizar esto del término de las 72 horas. ¿Por qué? El cuerpo de vigilancia aduanera hace la aprehensión e inmediatamente tiene que presentar ante la dirección distrital correspondiente. Entonces, una vez emitido el recibo, adicionalmente tiene que decirle al usuario, usted tiene que acercarse a la asesoría jurídica, directamente le mandan a asesoría jurídica, ahí le van a dar el detalle del siguiente procedimiento. Entonces nosotros prácticamente no les damos, si nosotros conocemos cuál es el procedimiento que sigue, nos debemos abstenernos de explicarlos, porque muchas de las veces podemos caer en malas interpretaciones y ser objetos de, no, pero el vigilante aduanero me dijo esto, que no me iba a pasar nada, entonces no. Mi función es hasta aquí, yo le emito el recibo y usted tendrá que acercarse a asesoría jurídica para que se informe el proceso a seguir. Entonces ahí nos curamos en sano y prácticamente le pasamos la responsabilidad a asesoría jurídica de la dirección distrital que corresponde. 5.8. Si dentro de la operación realizada se encuentra armas, municiones, explosivos, droga, combustibles, precursores, especies controladas y dinero, se elaborará el parte de aprehensión, el parte informativo de aprehensión, y acto seguido debe comunicarse a la autoridad correspondiente para la entrega de las mercancías a fin de continuar con el proceso de control. Bueno, aquí toca hacer una reforma. El tema del dinero, nosotros ya tenemos un procedimiento, tenemos un manual de ingreso y salida de dinero en efectivo. Ese manual de ingreso y salida de dinero en efectivo implica o es aplicable para puertos, aeropuertos, zona de frontera, en zona primaria, en zona secundaria. Entonces, en la reforma toca sacarle esta palabrita que dice dinero. De ahí para el resto, efectivamente, nosotros si en nuestros controles detectamos armas, pues elaboramos el parte informativo en función de, dependiendo de lo que se aprenda, nosotros coordinamos con el señor fiscal de turno. Señor fiscal, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Le llamaba por informar